Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano, Alex Serrato, escritor y apologista unicitario. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal, canal La Única Verdad de Dios. Canal Pentecostal de las Iglesias del Nombre de Colombia para el mundo. Bueno, mis hermanos, a mí me complace hoy estar con ustedes, darle gracias a Dios primeramente por la salud, por un día más de estar en su presencia, de poder vivir y lo más grande, poder predicar, enseñar, anunciar la buena nueva de salvación a todos. Bueno, hoy nos acompaña de nuevo y para mí es un honor saludar a mi hermano Francisco Gil. Mi hermano Francisco, Dios me le bendiga. ¿Cómo está usted? Que el Señor los bendiga, hermano. Muy bien, gracias al Señor. Bueno, mi hermano. Aquí con calor. Sí, está haciendo calorcito por acá también. Bueno, mi hermano Francisco, ya hemos hecho una serie de programas con usted. Ya los hermanos ya lo conocen, ya saben quién es usted, que usted es ascendente judío de la tribu de Benjamín. Y mi hermano, precisamente con usted deseamos tener un diálogo sobre el término hebreo ejad. Pero primeramente, mi hermano, pues coméntenos de nuevo, ¿en qué país es que usted está? ¿Dónde se encuentra usted? Yo estoy en Puerto Rico, que hace parte de Estados Unidos. Estoy aquí desde hace 11 años predicando la palabra del Señor. El Señor me ha bendecido mucho y le doy gracias al Señor por eso. He tenido la oportunidad de predicar por ahí en 30 países y de enseñar la palabra de Dios. Bueno, para los que no lo conocen, mi hermano, usted es Francisco Gil. Sí. Ascendente judío de la tribu de Benjamín. Sí. Listo, mi hermano. Bueno, mi hermano, ayer precisamente se comunicaba conmigo un hermano y me preguntaba acerca del vocablo ejad, la palabra ejad en hebreo. Me decía él que él había visto una serie de programas donde por allí cierto expositor de la Trinidad decía, manifestaba o enseñaba que ejad era una demostraba la pluralidad de personas en Dios, ya que el amigo en cuestión dice que ejad significa unidad. Y eso significa que Dios es una unidad compuesta. Primeramente, mi hermano, coméntenos qué significa en hebreo, ya que usted tiene la autoridad suficiente, no por ser pastor, sino, y no es mérito pues que usted sea pastor, no por eso, sino porque usted es hebreo. ¿Qué significado tiene para el hebreo ejad, primeramente? Bueno, hay que tener en cuenta cómo las cosas están escritas, que ese es uno de los problemas que tienen las personas. Y en qué contexto. Entonces, primero, Deuteronomio 6:4 fue dicho en un momento en que todos los países del mundo y todos los países alrededor de Israel eran politeístas. Eso quiere decir que tenían varios dioses. Entonces hay que tener bien en cuenta esto, porque el Señor aquí le está diciendo a Israel, yo soy distinto. Yo soy uno. Yo no soy una cantidad de dioses a los cuales ustedes pueden recurrir. Yo soy uno solamente. Y ahí es donde uno tiene que mirar, porque yo aquí tengo la Torá, en este momento la tengo aquí en mi mano, y le estoy leyendo directamente de la Torá. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver
cuando el Señor dijo, se le presentó a Israel en el Sinaí y le dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. O sea, para diferenciarlo de todos los otros países. No había ni un solo país monoteísta, todos eran politeístas. Entonces, el Señor está haciendo una diferencia. Les está diciendo a Israel, yo soy diferente, yo soy el verdadero y único Dios. Las palabras que se cogen son muy importantes. Si yo le dijera, le hago el comentario de uno de los famosos, de los rabinos más famosos que hay en el mundo. Dice, Dios le estaba diciendo a Israel, mira, todos los países del mundo tienen muchos dioses, que en alguna parte de la Biblia dice son considerados demonios. Pero Israel tiene un solo Dios verdadero, y ese Dios verdadero más adelante en el futuro va a ser el Dios de todo el mundo. Eso es muy importante entenderlo, sobre todo si la persona habla hebreo. Porque yo no puedo coger un libro o un diccionario hebreo y comenzar a cazar cosas y ponerlas a mi manera. Porque entonces no tiene sentido. Israel ha defendido, ningún judío en el mundo le va a decir a usted que hay más de un Dios. Ninguno. Ejad quiere decir, yo soy uno con muchísimos poderes. Entonces, la gente piensa que al decir Elohim, al decir el Shaddai, al decir Jireh, está diciendo simplemente nombres. No, él no está diciendo simplemente nombres. Está diciendo que Dios es eso. Que Dios puede ser esto. Porque usted es una persona que estudia la palabra y yo soy una persona que estudio la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra y miramos las cosas, yo tengo la oportunidad de poder estudiarlo en hebreo o en francés o en inglés, pues yo soy políglota. Entonces es muy fácil entenderlo. Desde el punto de vista que uno lo ve, es muy fácil entenderlo. En Isaías 43, Isaías 44, Isaías 45, Deuteronomio 4, Deuteronomio 32, Juan 5, Juan 17, Primera de Timoteo 1 y Primera de Timoteo 6, la palabra de Dios nos ofrece esa palabra, único. Esos versículos que le di tienen esa palabra, único. El único Dios. Entonces yo no puedo tratar de convertir esa palabra único en varios. Hay una palabra, la palabra Yashit, que refiere a un sentido único, y la palabra Ejad, que se utiliza en Deuteronomio 6:4, pero cuando está hablando ahí, está hablando de Dios es todopoderoso. Dios es un Dios que puede proveer, es un Dios que puede sanar, es un Dios que puede ser mi estandarte, es un Dios de paz.
es un Dios que es mi pastor. O sea, eso quiere decir Ejad. Ejad quiere decir que es uno con una multiplicidad de poderes y que se puede presentar como Él quiera en todos estos casos. Perdón, hermano. Yo he leído en algunas, leí en un, ¿cómo llamarlo? Leí en el diccionario bíblico, un diccionario bíblico hebreo, Ejad, usted nos está hablando de la totalidad, y eso es precisamente lo que traduce, la totalidad, o sea, totalidad, total. Entonces podemos decir lo que usted nos está diciendo hoy, es literalmente lo que traduce el diccionario, que dice que Ejad es la totalidad de lo que es Dios. Exactamente. Pero sin dejar de ser único. Claro. Es que cuando nosotros decimos Dios es el Shaddai, el Señor es el Shaddai, o sea, el Todopoderoso, nosotros no le podemos quitar nada, porque la palabra todo es todo. Entonces, Él se presenta como Él quiere. Y nosotros lo vemos en la Biblia. Abraham lo conoció de una manera, Moisés de otra, Josué de otra, David de otra. Todos lo conocieron de una manera distinta. Porque Él se presentó cuando se le presentó a Gedeón, cuando se le presentó al papá y la mamá de Sansón. Se presentó de una manera distinta. Entonces, los trinitarios no solamente pueden mirar eso. Lo que pasa es que yo no puedo oír un trinitario, porque un trinitario siempre me va a decir las cosas y las va a voltear a su favor. Pero yo no puedo cambiar la Torá. Yo tengo aquí la Torá en mi mano. Yo no la puedo cambiar. El Nuevo Testamento, o sea, el Sefer Dabar, usted lo puede cambiar. Usted puede traducir una palabra y mejorar una palabra. Porque el hebreo, una palabra, en español, el español es un idioma, yo creo que es de los más ricos que hay. Pero cuando usted habla de hebreo, usted está hablando de un idioma pobre. Estoy hablando de un idioma que una palabra puede tener 10 significados y no necesariamente pueden ser sinónimos, puede que haya antónimos. Entonces ese es el error que está cometiendo la gente. Ese es el error que está cometiendo. Yo tengo que ver el contexto bíblico. Cuando el Señor le dijo a Israel que Él era uno. Él le dijo a Israel que Él era uno para diferenciarlo de los demás países que estaban alrededor o que estaban en el mundo, que todos eran politeístas. Y Él estaba diciendo, no, yo soy monoteísta, yo soy uno. Entonces, de ahí como Él se presente, eso es cuestión mía. Yo tengo que mirarlo. Acuérdese que esto no viene por inteligencia ni por estudio. Esto viene por revelación. La palabra revelación en la Biblia es algo increíble. No sé si usted tiene Deuteronomio 29:29. ¿Lo buscamos, hermano? Sí. Busque Deuteronomio 29:29. A ver, permítame aquí. Deuteronomio 29:29. Permítame, hermano, lo vamos a colocar en la captura de pantalla. Permítame, por favor, que los hermanos vean de qué estamos hablando. Bueno, ahí estamos situados en Deuteronomio 29:29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ok, eso
está bien claro. Las cosas secretas, ocultas, pertenecen al Señor nuestro Dios. O sea, hay cosas que nosotros no sabemos, no conocemos. Somos ignorantes de ellas todavía. A nosotros nos regalaron un poquitico y nosotros tenemos que estudiar ese poquitico para poder entender con ese poquitico lo que el Señor nos quiso dar. Entonces dice, las cosas secretas pertenecen al Señor. O sea, que ¿cuántas cosas secretas hay? Ni usted lo sabe, ni yo lo sé, ni nadie lo sabe. Porque nadie puede llegar hasta allá. Dice, mas las reveladas son para nosotros. ¿Qué fue lo que reveló el Señor en el Sinaí? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Eso lo reveló el Señor. Uno es. Yo ya no tengo necesidad de irme. Usted sabe, mire, ese es en el mundo físico. Pero la gente ignora, por ejemplo, Santiago 2.19. Santiago 2.19 usted no lo puede ignorar. Santiago 2.19 fue dado por el medio hermano del Señor Jesús. Y no se puede ignorar. ¿Usted sabe lo que dice Santiago 2.19? Sí, Señor, claro. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Exactamente. Los demonios también lo creen y tiemblan. El mundo espiritual. El mundo espiritual son los demonios. El mundo espiritual son los ángeles, porque la palabra demonio no sale. La palabra que sale son ángeles caídos. Esa es la palabra correcta. Entonces, yo le hago una pregunta a usted y se la hago a cualquier persona que nos esté oyendo. Si en el mundo espiritual no hay duda de que Dios es uno, ¿por qué en el mundo físico donde estamos los seres humanos hay duda? Bueno, hermano, podemos explicar ese texto de Santiago con lo que la visión que ve el profeta Micaía, donde dice, yo vi al Señor sentado sobre su trono y alrededor de él el ejército celestial. O sea, Micaía apenas ve a uno, claro. ve a uno. Isaías también ve, estando unos seres espirituales, celestiales, ven a un solo Señor y ve al Señor y con él unos seres espirituales. Cuando Jacob... El Apocalipsis lo explica claramente, hay un solo trono. Sí, Señor, exactamente. Siempre la palabra, siempre ese uno de Dios, siempre ha sido literal o absoluto en la Escritura. Exacto. Exacto. O sea, yo no lo puedo, inclusive en griego. En griego está lo mismo. En griego no hay ninguna diferencia. Nosotros tenemos que tomar en cuenta esto porque los idiomas son muy importantes. ¿Cómo han sido sacados? Usted ve, por ejemplo, yo tengo 30 Biblias. Y de las 30 Biblias, uno habla, uno mira y uno ve que hay algunas palabras que me explican mejor que otras. Lo que pasa es que la gente usa la Reina Valera. La Reina Valera fue una Biblia donde se le añadieron muchos versículos y se cambiaron muchos versículos. Porque la Reina Valera es una Biblia católica. Y nosotros tenemos que poner mucho cuidado con eso. Ahora hay Biblias. Yo tengo, por ejemplo, Biblias traducidas directamente desde el hebreo y del griego. Y cuando uno lee un poquitico mejor. Lee un poquitico mejor. Entonces, cuando yo leo esto, cuando yo estoy leyendo esto, y aquí lo tengo en hebreo, es que no se puede, no se puede decir otra cosa. Yo le voy a leer la explicación que está aquí. Escucha, Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Eso significa que el Eterno, que es nuestro Dios,
pero no el Dios de todas las naciones alrededor. En un futuro, el Eterno va a ser uno para toda la humanidad, como se declara, porque en aquel entonces yo transformaré todas las naciones. Y entonces nos ponen el versículo de Zacarías 14:1, que me imagino que usted también lo sabe. Claro, sí, Señor. En aquel día el Señor descenderá sobre el monte de los olivos. Sí, se sentarán sus pies ahí. Y el verso 9 o 10 dice: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Exacto. Le estoy leyendo la explicación literal de la Torá. Lo que realmente quiere decir y lo que los judíos creen. Entonces, yo no sé de dónde sacan ese montón de cosas, porque claro, si yo cojo un libro escrito por un trinitario, claro, yo voy a leer yo no voy a leer exactamente lo que es real, sino lo que él me quiere decir. Y eso no es válido, porque nosotros no estamos llamados a enseñar lo que nosotros pensamos que es, sino lo que es. La palabra de Dios está escrita y yo la tengo que respetar, aunque algunas veces tenga que hacer unas aclaraciones gramaticales. No quiere decir que la palabra de Dios cambie. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando se transforman a idiomas, ¿usted sabe más o menos cuánto tiempo tiene la Biblia en español? Pues el español empezó a mediados del año que comienza a ser como el año 500 después de Cristo. Exactamente. O sea, tenemos una Biblia que tiene menos de 800 años. Uh-huh. Y nosotros ahora le queremos enseñar a unas personas que la tienen desde hace 3000 y pico de años. Hay que poner cuidado con eso. Nosotros, la Biblia nuestra, la Biblia en español completa, tiene menos de 800 años. Sí. Menos de 800 años. Sí, porque la primera traducción fue al español, la primera traducción, si no estoy mal, una de las primeras traducciones fue la de, no fue la Reina Valera, fue la de No, la Reina Valera es mucho más para sí. acá, 1960. Esa es 1600, más o menos. ¿Cómo se llama Bueno, no recuerdo bien porque fue el Nuevo Testamento. Dice 1569. Ajá. Y Cipriano de Valera en 1602. Sí, señor. O sea, tiene menos de 800 años. Uh-huh. Pero cuando usted ve cuántos años tiene la Torá, cuántos años tiene el Talmud judío, cuántos años tiene el Mishnah, estamos hablando de 3000 y tantos años. Entonces yo le hago la pregunta a usted: ¿cómo unas personas que tienen apenas la Biblia hace menos de 800 años quieren venir a cambiar algo original que está siendo predicado desde hace 3500 años? Sí, señor. Eso es una locura. Por eso muchos judíos, cuando oyen, se ríen y la gente lo toma mal. La gente dice: no, es que se están riendo porque... No, es que se ríen porque piensan que es una locura. Piensan que es una locura. Cuando usted va a Israel, hay un museo que se llama el Museo de la Biblia. Usted puede ver los originales. Y si usted sabe un poquitico de hebreo, usted va a leer los originales, o de pronto con un traductor. Y ellos le van a traducir, y usted se va a dar cuenta que es la misma Biblia que usted tiene en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto ya eso, como se ha traducido tanto, porque acuérdese que hay personas que dicen se tradujo
la palabra, el Nuevo Testamento fue en griego. No fue en griego. Mateo no hablaba griego. Pedro no hablaba griego. Juan no hablaba griego. O sea, ellos hablaron en hebreo y el traductor escribió en griego. Esa es la verdad. Porque ninguno de los discípulos del Señor, que la Biblia llama que eran del vulgo, porque eran todos galileos, inclusive Natanael lo dijo cuando lo invitaron a presentarse delante del Señor: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces uno tiene que mirar todo eso, porque todo eso hace parte de el contexto para yo poder llegar a una realidad. Cuando la gente dice, no, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí, fue escrito en griego, pero los que lo hablaron no lo hablaron en griego, lo escribieron en griego. Pero se supone que ninguno de los discípulos galileos, que no sabían ni su propio idioma, porque había muchos que no sabían escribir, ya hablaban un idioma y escribían un idioma. No. En Israel se usa el escriba. El escriba es una persona que contrataban la mayoría de las personas para que escribiera lo que ellos decían. Eso está en Jeremías, está en Ezequiel, y lo puede ver usted en el tiempo del Señor, cómo los escribas seguían al Señor y lo oían hablar. Pero la Biblia dice que el Señor hablaba en hebreo. La Biblia lo dice, ese era el idioma del Señor. Cuando a él entró en la sinagoga para leer Isaías 61, él no lo leyó en griego, él lo leyó en hebreo, porque la Torá no estaba en griego, la Torá estaba en hebreo. Estábamos en Israel, aunque otros países habían llegado y habían invadido, y ellos habían adquirido cierta cultura de cada uno de los países. El hebreo siempre se hablaba y siempre se ha hablado. Hasta hubo un tiempo en que se perdió mucho el idioma, y usted sabe que en el idioma que se habla en Israel es yiddish. Pero desde 1948 a esta parte, el idioma hebreo se está hablando y ahí se estudia en hebreo, las escuelas son en hebreo y todo es en hebreo. Por eso uno tiene que mirar todas estas partes, porque es lo que yo le digo. Deuteronomio 29 dice: las cosas escondidas, ocultas de Dios. O sea que hay muchas cosas todavía que son ocultas para usted, para mí, para todos. Pero entonces dice, pero las reveladas. Entonces, dentro de las reveladas yo tengo que mirar todo esto. Todo esto. Yo no me puedo salir. El Señor le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Yo no me puedo brincar ese verso. Yo no me puedo brincar lo que el Señor Jesucristo dijo. La salvación viene de los judíos. Y no hay un solo judío en el mundo, un judío verdadero, que practique la palabra de Dios, que diga que hay más de un Dios. Bueno, hermano, yo tengo el comentario de Rashid, y él habla algo parecido a lo que dice usted, y él dice, pues Rashid es uno de los que ha sacado unos comentarios acerca, pues, de estos libros. Sí. Y él dice, referente al texto de Deuteronomio 6:4, que allí se está mostrando la plena unicidad de Dios, que muestra a Dios que será el Dios único y universal para todas las naciones, que allí está metiendo él a todas las naciones. Es lo mismo que usted nos ha dicho en el comentario que usted tiene. Exacto, esa es. No es otro. O sea que podemos decir que Ejad es el uno absoluto de Dios, el uno total de Dios, sino que suma lo que es Dios. O sea, Abraham, él es nuestro proveedor, él es nuestra paz, él es nuestro estandarte,
Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Claro, exacto, Él es todo, hermano. Es el Dios exacto. absoluto. Porque, por ejemplo, si usted mira uno de los atributos uno de los nombres que muestra uno de los atributos de él más usado en la Biblia es el Señor de los ejércitos. Sí, señor. Ese usted lo encuentra más que cualquier otro. Entonces, yo no puedo salirme. Yo no puedo salirme, es imposible. Yo no me puedo salir. La palabra de Dios es bien clara y la palabra de Dios ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento el nuevo pacto es más increíble todavía. Hermano, ¿y qué podemos...? Cuando en Hechos 4:12 le dicen a usted y me dicen a mí que no hay otro nombre debajo del cielo, o sea, yo no sé qué hace la gente con ese verso. O sea, yo le voy a decir, vamos a ver si estamos de acuerdo. La palabra Dios es una palabra universal. Sí, claro. Identifica Si a usted Dios. está con un hindú, si usted está con un musulmán, si usted está con un Buda, con un budista, usted está con 20 personas que siguen 20 religiones distintas y usted dice, vamos a adorar a Dios, todos le dicen, amén. Porque Dios es una palabra universal. Entonces, ¿qué es lo más importante para usted en su vida? Yo le voy a decir lo más importante para mí. Lo más importante para mi vida es ser salvo. Porque yo no quiero pasar por este planeta Tierra y haberle dedicado más de 50 años a estudiar la Biblia, a sentarme y se me puso el pelo blanco de tanto estudiar la Biblia y moverla para un lado y para el otro, y que suene la trompeta, se abran los cielos y yo me quede aquí. Porque entonces, y me perdonan la expresión, sería el hombre más estúpido del mundo. Pasarme tantos años enseñando y yo quedarme. Cuando la palabra de Dios dice que no hay otro nombre debajo del cielo, a mí me está hablando del mismo Dios del antiguo pacto. Porque solo Dios salva. Y entonces me está diciendo que ese nombre que me dieron a mí, que lo usan en español como Jesús, ese es el único nombre que salva. Entonces por eso yo cogí ese nombre. Por eso cuando yo me convertí al Señor y el Señor me llevó a una iglesia de habla portuguesa, porque yo no me convertí en una iglesia de habla hispana, sino de habla portuguesa. Y ahí me enseñaron, en esa iglesia, el Señor no me llevó a una iglesia trinitaria, mi hermano, ni a una iglesia bautista, ni a una iglesia adventista, ni a una iglesia. El Señor me llevó directamente a una iglesia del nombre. Eso es una cosa que yo siempre lo voy a decir y siempre le voy a dar gracias al Señor. Porque cuando yo oí hablar al pastor, yo me di cuenta, pero si este hombre habla lo mismo que yo creo. Y entonces ahí fue donde el Señor tocó mi corazón. Después fue que me cambié para la iglesia donde el pastor era el hermano Luis Fontalvo, que es colombiano, era colombiano. Y ahí acabé de aprender. Entonces, yo digo, no puede ser que yo esté metido en una iglesia cargando una Biblia, hablándole a todo el mundo, diezmando, ofrendando. O sea, trabajar 8 horas y después del trabajo llegar y meterse 3 horas a una iglesia a cantar y alabar al Señor 3, 4, 5 veces a la semana y quedarme sentado en una silla. Eso a mí, no sé cómo lo llamará usted, pero yo lo llamo como lo dije ahora.
por eso yo pienso y estoy seguro que el mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto. ¿Sabe, hermano, que me recuerda el texto de Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Me recuerda lo que el Señor le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y verso 39. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Tienen similitud? Y lea el 32-39 de Deuteronomio. Deuteronomio 32-39, vamos a buscarlo. Ahí dice que no hay dioses, otros dioses conmigo. Exactamente. Deuteronomio 32. Vamos a buscarlo, 32. Vamos a colocárselo aquí en la pantalla a los hermanos para que los hermanos lo vean. Allí lo tienen. Deuteronomio 32-39 dice: ve ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ve? O sea, el mismo Dios está diciendo, no hay más dioses conmigo. O sea, es una locura pensar otra cosa. Para mí, ¿me entiendes? Es una locura pensar en otra cosa. Bueno, mi hermano, y a ver, los maestros o los que explican que Ejad es una unidad compuesta, toman como base algunos textos de la escritura. Pues ya sabemos que Ejad depende del contexto en Dios, ¿no? En Dios, el contexto en Dios es de un Dios absoluto, un Dios total, un Dios que es el todo, y que según los comentarios hebreos nos dicen pues que será el Dios universal para todas las naciones, que eso demuestra su unicidad. Pero ¿qué podemos decir para aquellos que toman, por ejemplo, Génesis 2:10, que dicen, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, y el nombre del uno, así ese uno es Ejad, era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Javila. Dice Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía tomó una, Ejad, de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ellos toman estos textos para tomar... Ellos toman eso para decir que ese Ejad allí habla de una unidad compuesta, por lo tanto que Dios es una unidad compuesta. ¿Qué le podemos responder? Está hablando de carne. Ajá. ¿Qué le podemos responder? Dios es espíritu. Ajá. Yo no puedo... El matrimonio son un hombre y una mujer que se vuelven uno. Exactamente. Pero no es ese Ejad. Uh-huh. No es ese Ejad, porque está hablando de carne. Ajá. Es bien claro eso. Lo que pasa es, por ejemplo, yo voy a Colombia y allá donde uno se sienta le dicen silla. Sí. Pero uno va a otro lado y le dicen banco, y en otro lado le dicen taburete, y en otro lado le dicen otra cosa, y en otro lado le dicen otra cosa. Y entonces, quiere decir que son 4 distintos, no es la misma cosa. Estamos hablando de lo mismo, algo que sirve para sentarse. Sí, señor. No, yo no puedo cambiar. Si usted va a Chile, en Chile al aguacate le dicen palta. Cuando yo vine aquí a Puerto Rico, aquí en Puerto Rico uno tiene casi que aprender a hablar español. Porque el español que uno trae, aquí usan palabras completamente distintas. O sea, usted dice palabras corrientes en Colombia que aquí son una grosería. Y allá las usan todo el mundo. Que para nosotros no son groserías. De pronto son unas palabras que suenan fuertes, pero no son groserías. Pero aquí ofenden. Entonces, uno tiene que ver eso. Uno tiene que ver cómo las cosas han cambiado. Yo
Lo que tengo es que concentrarme en la palabra de Dios. Bueno, El antiguo pacto a mí me está dando, yo no sé cómo tienen ustedes dividida la Biblia, pero yo la Biblia la tengo dividida en 4. Yo tengo el antiguo pacto, tengo los 4 evangelios, tengo el periodo de la iglesia, que va desde los Hechos hasta Judas, y tengo el libro profético, que es Apocalipsis. Yo lo tengo dividido de esta manera, porque hay mucha gente que piensa que los 4 evangelios es la gracia, y los 4 evangelios no son la gracia. No, Gálatas 4:4 dice, porque en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los 4 evangelios, la gracia comienza cuando el Señor Jesucristo resucitó. O sea, sí, señor. La gracia comienza al final de cada uno de los evangelios. Y entonces empieza el libro de los Hechos, que la iglesia fue formada en la gracia. Eso es muy distinto. Porque así como usted ve el problema que hay con estas palabras, ejad, que en griego es monos, y cómo la pluralizan y cómo es, así también hay un problema entre la ley y la gracia. Hay unas personas, aquí hay iglesias que están completamente en la ley. Completamente en la ley. O sea, se visten de una manera que es ridículo. Es ridículo, están completamente en la ley. Y entonces va uno a otras iglesias que no están ni en la ley ni en la gracia, sino que son lugares que son más mundanos que cualquier otra cosa. bueno, Y usted va y se mueve, y yo le aseguro que usted eso lo puede ver en cualquier país donde usted vaya. hermano, Pero hay una iglesia que es santa. Y yo la he reconocido en los 30 países donde he estado, y es la iglesia del nombre. amén. A mí no me importa las denominaciones, es la iglesia del nombre. Una apreciación aquí, hermano, ya para que vamos terminando ya la entrevista. Cuando la Biblia habla del ejad, serán los dos una sola carne, allí vemos que aparece un plural, 2, para ser uno solo. Pero en Dios no vemos nunca que aparece un plural. Dios no dice que nosotros somos varios, o somos 2, o somos 3. Nunca hemos, o que yo sepa, en la escritura no hay un solo plural que diga somos varios, somos 2, somos 3, somos 4, o somos 3 personas. No aparece eso. O sea, hablando pues y tampoco aparece la palabra Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. Ya. Entonces podemos decir que para que Dios sea una unidad compuesta necesitaría el verso que diga somos 3. Somos 3 personas. Claro. Amén. Amén. Bueno, hermano Francisco. Un solo versículo que diga eso, y todos estaríamos con la mente volada porque no sabíamos para dónde poner. Pero la cuestión es que no hay versículo. Mira que he estado, pues, me gusta siempre la investigación, y he estado mirando algunas traducciones bíblicas referente a Deuteronomio 6:4, pues allí no aparece que somos 2, ni somos 3, ni somos varios, aparece el uno absoluto. Y varias traducciones bíblicas dicen que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el solo Señor es, el único Señor es, el solo Dios, el solo Señor. Siempre aparece eso, ratificando que ese ejad allí es de un uno absoluto o de único. Siempre aparece allí, nunca aparece, oye Israel, el Señor nuestro Dios, una unidad compuesta es, o son varias personas. No hay una sola traducción bíblica que nos diga eso. Ninguna. Ni una sola. Ni una sola, así es, mi hermano Francisco. Bueno, hermano Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, hermano. En este día. Ojalá y les haya servido algo.
No, hermano, siempre será. Pero yo estoy siempre a la orden. Cuando usted me necesite, me dice. Gracias, mi hermano. Yo sé que es así. Yo sé que es así. Los hermanos están muy a gusto con sus conferencias, hermano. Le agradecemos. Amén. Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén, mi hermano. Muchas gracias, hermano Francisco. Saludos a la Amén. iglesia. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Dios le bendiga. Lo mismo por allá. Gracias, hermanito. Dios le bendiga. Bueno, este ha sido nuestro hermano Francisco Gil desde Puerto Rico. Él es judío. Hoy, pastor de una de las iglesias del nombre en Puerto Rico por la gracia de Dios, pero de ascendencia judía de la tribu de Benjamín, y él ha estado con nosotros ya, esta es su tercera conferencia, y hoy nos ha explicado lo que es la palabra Ejad, conforme a lo que Dios le mostró a su pueblo, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Bueno, mis hermanos, los dejo, nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Para todos ustedes recuerden que tenemos los libros. Allí están los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, parte 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto. Y para que lo lleven, mi hermano, si alguno quiere llevarlo, por favor llame. Me llama al más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745, me llama y yo le envío los libros donde usted me diga que se los envíe. ¿Sí? La unicidad, la única verdad de Dios, son 2 libros en los cuales hay 39 temas acerca de la unicidad, donde usted va a incrementar su conocimiento acerca de la única doctrina bíblica. 39 temas, mis hermanos. ¿Sí? Y el libro Catolicismo al Descubierto, que consta de 15 capítulos, donde usted puede mirar, o vamos a demostrarle al mundo católico que sus dogmas no son bíblicos. Recuerde, pedidos al más 57 318 436 0745. Hoy hemos visto esta conferencia, Ejad, unidad compuesta o uno absoluto en Dios. Judío nos explica esto. El hermano Francisco Gil es judío de la tribu de Benjamín, nos ha explicado esto el día de hoy. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, este es su siervo y su amigo Alex Cerrato. Por favor, comparta estas conferencias con los amigos y con los hermanos. Compártalas, por favor. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hasta la próxima. Dios les guarde, mis hermanos.